Romanos capítulo 12, verso 2, dice la Biblia: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén, a su nombre. Cuidado con el relativismo moral de este siglo. El apóstol Pablo se encuentra en el capítulo 12 del libro de los Romanos, cerrando parte de sus enseñanzas doctrinales, para luego él mismo dar a conocer sus conceptos más hermosos con respecto a la naturaleza de la iglesia y el estilo de vida que debe tener un cristiano comprometido siempre con el Señor. Porque el estilo actual de la iglesia muchas veces no es parecido al estilo que quiere el Espíritu Santo de Dios. Y es importante que tengamos mucho cuidado con el relativismo. Cuando hablamos de relativismo, estamos hablando de ciertos tipos de relaciones no obsoletas, de ciertos tipos de relaciones que no son concretas, que no son las verdaderas, no son las relaciones que Dios quiere tener con su pueblo, con su iglesia. Y hoy en día la iglesia se está mezclando con otro tipo de relación, el cual no agrada a Dios, el que ha contristado al Espíritu Santo. Por eso vemos iglesia tipo cementerio, que cuando usted entra lo que hay es un olor sepulcral. Porque donde no hay una alabanza suelta, donde no hay un espíritu, amén, dispuesto para adorar a Dios, eso ahí se compone en un sepulcro. Y se supone que un sepulcro es donde están los muertos. Por eso que el Espíritu de Dios le dice a Ezequiel: ¿vivirán estos huesos? Ezequiel le dice: solo Jehová lo sabe. ¿Cuánto alaban al Cordero? Y tuvo que venir, amén, un viento de los 4 puntos cardinales y soplar sobre esos huesos. Porque hasta que no abramos vuestra boca, hasta que no entendamos que el tipo de relación que estamos teniendo no es el que Dios quiere, tenemos que soltar esa relación y meternos dentro de la relación del Espíritu Santo de Dios. En gran parte de este libro de los Romanos, Pablo le está hablando a los miembros de la iglesia de Roma, a aquellos que han sido lavados y comprados con la sangre del Cordero, aquellos a quienes Él le ha perdonado todos sus pecados, y sobre también quienes Dios demanda, amén, aleluya, la maravillosa buena noticia de que Cristo vino al mundo para salvarnos, para liberarnos, para, amén, sanarnos del pecado y sus consecuencias y repercusiones malévolas que pueden haber en base del tipo de pecado que nos rodea o estamos practicando. Nosotros, los que somos de Cristo, hemos sido salvados con una salvación eterna, y aunque a veces es difícil comprender la relación que tenemos con Dios o el tipo de salvación que hemos obtenido en Cristo, es a nosotros quienes se aplica esta verdad bíblica de que justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Lo que significa que sobre nuestras vidas no hay ninguna condenación. Claramente dice el versículo, amén, aleluya, 1 del capítulo 12. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Un cuerpo que se vaya purificando, un cuerpo que se vaya consagrando, un cuerpo que se vaya asimilando al tipo de relación que Dios quiere que tú tengas con Él. ¿Cuántos dicen amén?
estos pensamientos, que muchas veces son lógicos, filosóficos, humanistas, muchas veces se oponen diametralmente a la enseñanza de lo que es la palabra de Dios y se oponen al predicar sobre estos temas, quienes desde ya hace mucho tiempo, amados hermanos, tenemos que mirarnos en la palabra, porque la palabra es la que nos apunta, la palabra es la que nos habla, la palabra es la que nos dice qué es lo que tenemos que hacer. Y a veces nos llamamos cristianos, pero nuestro punto de vista es opuesto a lo que Dios quiere que seamos. La influencia del pensamiento relativista, de ese tipo de relación. Y hablando del pensamiento relativista, no podemos dejar de hablar de Jorge Federico Hegel. La segunda, predicación estará apuntando sobre el materialismo, sobre Ludwig Feuerbach y sobre Karl Marx. Y la tercera de esta predicación estará apuntando sobre el pensamiento evolucionista, sobre Darwin. A la última, amén, aleluya, serie que estaremos predicándole, amén, en esta serie que yo le mencioné al principio. Ahora, mi interés no es predicar o enseñar filosofía. Yo no vengo aquí, aleluya, con palabras persuasivas, como dijo el apóstol Pablo. Yo no trato de persuadir a la gente porque ese no es mi trabajo. Mi trabajo es predicar, y quien toca y redarguye es el Espíritu Santo. ¿Cuánto adoran al Cordero? Así que mi interés no es enseñar filosofía, sino más bien exaltar la enseñanza bíblica por sobre la sabiduría humana, amén, aleluya, carnal y animal que gobierna a este mundo. ¿Cuánto dicen amén? La influencia relativista de Federico Hegel, en el año 1820 aproximadamente, este filósofo, porque él era un filósofo, escribió que hasta ahora parece ser que todos los seres humanos estamos siendo empujados a vivir bajo normas que otros nos han fijado de lo bueno y de lo malo. La religión se ha dedicado a definir la conducta de cómo debemos de vivir, qué debemos pensar y cómo tenemos que actuar. Eso es lo que muchas religiones hoy en día están haciendo. Pero yo declaro que no deben de haber absolutos morales en cuanto a religión, porque Cristo no es religión. Para mí siempre Cristo ha sido una experiencia. Cuánto alaban al Rey que vive, y una experiencia que nos marca por toda la vida. Cuánto alaban al Cordero, no una experiencia que se borra, una experiencia imborrable que queda en la fibra de vuestra vida, de vuestra alma. ¿Cuánto dicen amén en esta hora? Gloria a Dios. Para poder explicar mejor su enseñanza, este hombre fundó la dialéctica. La dialéctica como modo de alcanzar la verdad filosófica que todos anhelan tener y conocer. Para ello, este hombre, Hegel, partía de una tesis, y una tesis es decir, una idea. Luego le oponía una antitesis. Está la tesis, está la antitesis. Y antitesis es una idea contraria a la original. Y de ambas sacaba un síntesis. Y un síntesis es un encuentro intermedio de las dos ideas anteriores. O sea, de la tesis y de la antitesis. De una tesis y una antitesis, usted saca un síntesis. ¿Cuánto alaban al Cordero? A su nombre damos gloria. De ese ejercicio, Hegel concluyó que para llegar a algo superior y a algo bueno, era necesario que las ideas contrarias se dieran un poco, al punto de llegar a un encuentro de intermedio que era mejor que las ideas fijas y absolutas. Alaba la gloria de Dios. De allí este hombre, Hegel, expresó una de sus más importantes declaraciones cuando dijo: no existe una norma fija para la moral.
Eso fue lo que dijo él, y el filósofo se equivoca. Pero hay una norma fija para la moral y se encuentra en Dios. Porque cuando tú estás en Dios, tú tienes que hacer las cosas como Dios establece en su palabra, no como el hombre. El hombre siempre ha querido desviar el pensamiento de Dios. Lo hacen las escuelas, lo hacen los colegios, a ver, lo hacen los socialistas. Todo aquel que se cree que verdaderamente es, amén, aleluya, un pujante de lo que ellos creen que saben, de la sabiduría que ellos mismos conocen, amén, descartan lo que la palabra dice. La Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Hay muchos de estos doctos que se creen conocer y no saben nada, porque cuando tú echas la palabra de Dios a un lado, tú eres un insensato. Cuanto alaba al Rey que vive, aquel que pone la palabra de Dios en alto, aquel que adora a Dios, aquel que glorifica su nombre, ese tiene temor de Dios, ese es sabio, ese sí tiene sabiduría. Lo que pasa es que el mundo no nos da crédito en la sabiduría que se manifiesta en nosotros. El mundo no puede entender el tipo de sabiduría que tú tienes y yo tengo. Para ellos no existe una norma correcta, verdadera. Amén. Pero para nosotros sí. La idea del relativismo moral, punto número 1, del planteamiento de este hombre surge que a principios del siglo XX, no hace mucho, se llamó la ética relativa o la ética situacional, que quiere decir que nada es malo, ni nada es bueno, todo depende. Y de ahí viene la frase, ¿depende de qué? ¿Me está entendiendo? O sea, miren lo que esta gente con tanta sabiduría que pretenden conocer. Que nada es malo, ni nada es bueno, todo depende. Y ahí es donde nos buscamos un tremendo problema cuando queremos cruzar los perímetros que Dios ha establecido. No podemos cruzar la línea que Dios ha fijado. Dios dice hasta aquí, es hasta aquí. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia dice que adulterar es malo. ¿Verdad que adulterar es malo? Si usted ha adulterado alguna vez, ¿cómo usted se ha sentido? Especialmente cuando usted conoce a Dios. Usted se siente bien culpable. En el momento del acto tú no sientes nada porque el diablo te ciega. Pero después cuando tú entras en tu juicio cabal, el mismo que te indujo a cometer ese pecado es el mismo que luego te apunta y te señala. Los liberales dicen que es bueno. El relativista concluye que si no se lleva bien con su esposo o con su esposa, adulterar no es tan malo y a veces puede ser hasta provechoso para que vivan bien. Hay que tener cuidado con el relativismo, ¿me está entendiendo? Por eso es que ese tipo de relación no sirve. Como aquí yo voy a predicar desde el altar, amén, aleluya, que no importa que el esposo o la esposa tenga adulterio y que yo como pastor venga y le diga, no hay problema, sigan viviendo, déjalo que él se estruje las veces que se quiere estrujar, que para eso hay mucha plancha. ¿Cuánto alaban al Rey que vive? El Señor reprenda al diablo. ¿Cuánto alaban al Cordero? No podemos ponerle más alas al pecado. Hasta ahora el pecado ha volado bastante. Y ha llegado el momento de tumbarle las alas al pecado. La iglesia está siendo martirizada porque le hemos abierto las puertas al pecado. Amén, pastores adulterando, músicos adulterando, evangelistas adulterando, fornicación, amén, aleluya, es la orden del día. Cuántas cosas están pasando y el pastor muchas veces no se da de cuenta, y si se da de cuenta, por retener ese grupo de gente no actúa. Pero hay de aquel que permite que la casa de Dios se dañe. El relativista dice matar es malo, lo dice la palabra de Dios. Para otro puede significar justo que se mate a otra persona. Para el relativista matar no es tan malo si se trata de una causa justa. Si fuera así, hay unos cuantos que yo lo tengo en lista.
que hace tiempo los hubiera mandado allá a viajar. Mas sin embargo, Dios no me llamó a mí a quitarle la vida a nadie. Cristo dijo, yo mismo me quito la vida y yo mismo me la vuelvo a poner para atrás. Pero yo no vine aquí a matar, ni a robar, ni a destruir. Yo vine a dar vida. ¿Cuánto adoran al Señor? Hay gente que no duermen en la noche porque están pensando cómo efectuar y llevar a cabo su malévolo plan para matar a alguien que lo tiene en su lista porque le hizo esto y le hizo lo otro. En tu corazón debe de haber perdón. Y si te tropieza con tales personas o individuos, quien sea en la calle, debe de perdonarlo, debe de amarlo. Así como Cristo te amó. Amén. Pretendes querer tener salvación, pretendes querer ir al cielo, entonces también pretenda perdonar a la gente. Alaba la gloria. Alaba la gloria, perdone, y si tiene que caminar una milla, camínela. Así que el relativista dice que matarlo en vano siempre y cuando que sea una causa justa. Pero para el diablo siempre es causa justa matar a una gente, no importa. Ahora, la influencia relativista en la iglesia, porque está dentro de la iglesia esta relación relativista. Nuestro Dios es Dios de absolutos. Él no anda con medias tintas o por medio de sombras o ambigüedades. Lo que Dios dice es así, punto, y se acabó. Y para nosotros los cristianos, su enseñanza siempre debe ser claramente obedecida y seguida a toda costa, aunque no nos guste, no la tenemos que comer. Aunque no nos guste la palabra, no podemos arrancar la página. Porque si tú arrancas la página, oye bien, si tú arrancas la página, todavía Dios te tiene su decreto, todavía Dios te tiene en la página de juicio. Sin embargo, la iglesia que enseña sobre la palabra de Dios muchas veces se guía por lo que el mundo le dice y termina muchas veces la misma iglesia ofendiendo a Dios porque hace alianza con el mundo. ¿Me está entendiendo? Hay que tener mucho cuidado con quién hacemos alianza. Gloria a Dios. Ahora, la Biblia es clara y es determinante. Pero a nosotros nos gusta muchas veces modernizar la palabra. Y a veces nos gusta hacerle cambio a la palabra para que el hermano y la hermana se sienta bien. Cuando Pablo os dice, no os conforméis a este siglo, óyeme bien, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Lo que está haciendo Pablo, escuche bien, lo que Pablo quiso decir cuando dijo esto, amén, es adelantándose, estaba Pablo a su tiempo, adelantándose en su tiempo para llegar a nuestro tiempo y para poner las cosas en su lugar. Porque en el tiempo de Pablo no habían tantos adelantos como lo hay en el día de hoy. ¿Me está entendiendo? En el tiempo de Pablo no se conformaba la gente con muchas cosas porque no había muchas cosas. Pero en este tiempo hay mucha tecnología, hay muchos adelantos, hay mucho descubrimiento. Y claramente nos dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos. Este siglo tiene y ofrece un montón de cosas. Pablo se estaba adelantando a través del Espíritu para advertirte a ti que en tu tiempo tú ibas a ver todo esto. Alaba la gloria de Dios para poner las cosas en su lugar, para que tuviésemos cuidado y no caigamos en las trampas del diablo. No os conforméis quiere decir literalmente que no debemos tratar de imitar al mundo en sus pensamientos, en sus modos de entender la vida. De hecho, la palabra siglo, que también viene de la palabra cosmos, significa mundo, modos o modas. Amén. La palabra siglo, que viene de la palabra cosmos, significa mundo, modos o modas. Por lo tanto, Pablo aconseja a la iglesia a no imitar las modas, los modos o los pensamientos del mundo,
que nos rodea, sino que debemos transformarnos en nuestro pensamiento. ¿Dónde? En nuestro pensamiento. ¿Dónde debemos transformarnos? En nuestro pensamiento. ¿Qué debemos de hacer cuando el enemigo filtra cosas negativas a nuestro pensamiento? Debemos de buscar la forma de transformarnos, nuestro pensamiento, a lo que la palabra dice, y más aún hasta que nosotros seamos capaces de transformar el pensamiento del mundo al pensamiento de Dios. Tú tienes, yo tengo la capacidad de transformar un pensamiento que no es bueno. El diablo tiene poder muchas veces sobre la mente del hombre, especialmente cuando el hombre vive a distancia de Dios. Pero el hombre sabe que el hombre también tiene poder contra esos pensamientos. Depende de ti abrir la puerta o cerrársela. Hay que cerrar las puertas. Lamentablemente, en las iglesias se ha instalado un pensamiento hegeliano antes que cristiano, de este hombre Federico que estamos hablando del relativismo. Tratamos de darle el gusto a la gente. Tratamos que la gente se sienta bien, como estábamos estableciendo hace unos minutos atrás. Y hay aquel pastor, hay aquel ministro, hay aquel predicador y de aquel conferencista que trata de darle el gusto a la gente para que se sienta bien a través de su mensaje. Los predicadores a veces somos aplaudidos por la gente. A veces nos dan reconocimientos. Pero a veces somos una bomba de tiempo. A veces no somos tan queridos, especialmente cuando predicamos lo que hay. Cuando no nos salimos de la palabra. Pero cuando tú eres un predicador que tú estás a favor de la gente, la ofrenda es grande. Los regalos son muchos. Pero ¿de qué me vale a mí que tenga muchas ofrendas, muchos regalos y que tenga el aplauso de la gente? Amén. Y el beneplácito de la gente. ¿De qué me vale a mí eso? Cuando mi relación con Dios no es buena, con Dios debo estar bien primero. Porque cuando estamos bien con Dios, con lo demás todo está bien. ¿Me está entendiendo? Ahora, tratamos de darle gusto a la gente para que se sientan bien. O sea, todo lo llevamos a un tipo de relativismo. Todo lo hacemos neutro, insípido, poco claro. Y cuando alguien dice las cosas como la palabra lo hace, es tildado de anticuado, poco evolucionado, tradicionalista y hasta un cerrado de mente. Cuando no le damos el gusto a la gente, nos dice, mira, este ya viene con las costumbres antiguas, este todavía está en la senda antigua, este todavía está en lo de conservador. Gloria a Dios. Y por eso es que nos tildan de esa forma, de esa manera. Pero, you know something, I don't care. Amén. Lo importante es que estemos bien con Dios. Ahora, ¿dónde está la raíz del problema? La palabra lo explica en Josué capítulo 1, verso 8. Búscame Josué capítulo 1, verso 8. ¿Qué dice? Donde la palabra es literalmente rumiada una y otra vez hasta poder aprenderla y memorizarla, aprenderla, hacerla parte de su vida, hasta que la palabra sea conocida y se haga palabra en que se pueda vivir. Dice la palabra en Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. Y todo te saldrá bien, porque tú eres un hacedor de la palabra. Eso está claro, no tenemos que explicar más nada. Algunos ejemplos de lo que es el pensamiento hegeliano de este hombre que estamos hablando, de Federico, en la iglesia de hoy. Ahora, oiga bien esta parte. Una pareja mantiene relaciones sexuales sin estar casados. La Biblia dice que el que se une a una mujer es una sola carne con ella. Sin embargo, hay consejeros que dicen, si no estás enamorado, pues no te cases.
Porque lo importante es estar enamorado, dice mucha gente. Y aunque eso es verdad, porque el estar enamorado es parte del amor que uno siente hacia la otra persona. Ahora, la Biblia dice que son uno. Nuestro consejo basado en experiencias cercanas o lejanas nos hace aconsejar, amén, que en esa condición no son uno. Una joven solicita consejo sobre si puede casarse con una señorita. Un joven, ¿verdad?, quiere consejo porque quiere casarse con una señorita no cristiana. La Biblia enseña en más de 20 oportunidades que no hay que unirse en yugo desigual. Sin embargo, hay consejeros cristianos que dicen que no hay problema. El relativista también dice que no hay problema, que siga adelante porque tal vez las pueda ganar para el Señor, y le ponen un barniz de religiosidad a este asunto para que la gente se sientan bien. Ok, la Biblia dice, enfática dice la Biblia, y decididamente, que no debemos unirnos en yugo desigual. Pero nuestra formación relativista de estos tiempos nos hace aconsejar que da lo mismo casarte o no casarte. A una persona le ofrecen venderle algo más barato, pero sin boleta, amén, sin ticket, sin nada, de tal manera que se ahorra pagar impuestos correspondientes. Muchas veces a esto le llamamos una bendición. Tú estás por la calle, alguien está vendiendo algo que tú necesitabas, y tú dices, oh, wow, what a blessing. Comprando cosas robadas. Para el relativista eso está bien, pero para nosotros no está bien. La Biblia enseña que hay que dar a Dios lo que es de Dios y al Estado lo que es del Estado. Además, la Biblia dice que debemos ganar nuestro sustento honrada y justamente. ¿Estamos de acuerdo? Pero hay hermanos que dicen que si el impuesto es poca cosa o va en beneficio de su economía, debe tomarlo como una bendición de Dios. La Biblia dice, dad a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César. Cuando estamos hablando a César lo que es de César, estamos diciendo, hay que darle al Estado lo que es del Estado. Los taxes van para el Estado. La Biblia dice que no debemos robar, ¿correcto? Y no debemos robar. Y tampoco debemos dejar de pagar los impuestos. Esto es un robo. Pero a causa de nuestra manera de entender muchas veces las cosas, nos olvidamos de nuestros derechos y nos olvidamos porque lo que estamos buscando es bendición. A veces decimos, hermano, el culto es a la 1 de la tarde. Así se ha acordado entre todos los hermanos que el culto va a comenzar a la 1 de la tarde. Y le hemos avisado a todos los hermanos que estén a tiempo. La Biblia dice que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Pero hay hermanos que piensan que tanta rigidez puede ser solamente un desvío, que pueden llegar a la 1:40, 1:30, no importa, a la hora que lleguen, le da lo mismo. Amén. Pero cuando tú sientas una responsabilidad con Dios, tú eres responsable y le da a Dios un culto completo. Amén. La Biblia nos enseña a ser justos. La palabra justo significa que no hace acomodaciones de su compromiso. Si decimos que es a la 1, ¿a qué hora es? Debe ser a esa hora y no a la 1:40 ni a las 2. La famosa hora bautista u hora evangélica es una demostración de lo que se llama el relativismo, porque la gente siempre viene a la hora que le dan la gana. No se organizan. Y todo es cuando se trata de Dios. Porque cuando se trata de tu trabajo, tú no haces lo mismo. Porque tú sabes que te votan. Si aquí yo fuera a votar a la gente que llegan tarde, no tuviera nadie. Amén. El cristiano es cumplidor. El hegeliano solo cumple cuando le conviene. O sea, el relativista siempre cumple cuando le conviene. Al trabajo, a la hora, porque si no le descuentan los atrasos. En la iglesia no importa la hora porque es voluntario, dice mucha gente. Les recuerdo que Cristo le salvó y le perdonó por la eternidad. Su trabajo le hace llegar, amén, a esas horas, pero también debe de buscar la forma y la manera de llegar siempre a tiempo para que tenga la bendición de Dios. Amén. Dios no quiere personas que se acomoden a la palabra y a sus enseñanzas de acuerdo a los relativistas, sino de acuerdo a lo que la Biblia dice. Por el contrario, Dios quiere que vivamos de acuerdo a sus enseñanzas. Dios es absoluto
y sus enseñanzas también lo son. Cuando quieras tomar decisiones en tu vida, no olvides que ante toda cosa creada, Dios es superior y que su palabra es siempre viva y eficaz. Lo que Dios dice es así, punto, y se acabó el mensaje. Dios le bendiga. Amén. Bien, hermanos y amigos, acabaron de escuchar un poderoso mensaje que fue predicado bajo la unción del poder del Espíritu Santo en los labios de quien te habla, tu hermano y amigo en Cristo, Ismael Sayas. Ojalá que el mensaje haya calado, haya llegado a lo profundo de su vida, al extremo que lo lleve a aceptar a Cristo, a reconciliarse y a recibir la sanidad que Cristo ofrece a aquellos que vienen a Él. En este momento, si usted desea aceptar a Cristo, ponga la mano sobre el receptor de sonido que yo quiero clamar a beneficio de usted. Ponga la mano, vamos a orar en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús, mira aquel que te recibe, aquella que te recibe, límpialos, cámbialos, transfórmales, dales el gozo de la salvación, Padre amado, y esperando que los nombres de ellos sean escritos en el libro de la vida y que le dé fuerza para que ellos se unan a una iglesia, a un pastor, a buscar tu rostro y a buscar tu presencia. Aquellos que se reconcilian contigo también, Padre amado, devuélveles el gozo de la salvación y el espíritu noble tuyo también les sustente en esta hora. Recíbelo y ayúdalos a continuar adelante. Todos aquellos que están enfermos en cualquier lugar, Padre amado, que nos están escuchando, en el nombre de Jesús, te pedimos que sean sanados, no importa el nombre de la enfermedad, reprendemos toda enfermedad y los declaramos sanos y libres en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, para más información sobre nuestro ministerio evangelístico, puede escribir a Ministerio Evangelístico La Hora Decisiva, 689 Melrose Avenue, Bronx, Nueva York, 10455. También puedes escuchar nuestra emisora www.radioredención.com 24 horas, 7 días a la semana. También nos puedes escribir en nuestro correo electrónico a radioredención@aol.com, radioredención@aol.com. Nuestro número telefónico para que te comunique con nosotros también es en el 646-296-9851, 646-296-9851. Gracias, Dios te bendiga y siga adelante buscando siempre el rostro y la presencia del Señor. Amén.